Shalom, mi nombre es Israel Meiri y estaré compartiendo temas de Torá para nuestros hermanos judíos de habla hispana, esperando que estas lecciones fortalezcan la emuná y que el estudio de la Torá aumente en el pueblo de Israel. Beatzlajá. Shalom a todos. En esta oportunidad contaremos la historia de Rabbi Shemuel Elbaz, un gran sabio de la Torá que vivió en la Edad Media, aproximadamente entre los años 1500 y 1600. Pero él posteriormente se hará famoso por el cambio de apellido, el cual pasará de ser Elbaz al apellido Abuhatzira. Y los Abuhatzira son una gran familia de tzadikim que comienza la cadena justamente con Rabbi Shemuel Elbaz. A partir de él se cambió el apellido a Abuhatzira y las demás generaciones vinieron a ser llamados con el apellido Abuhatzira. Entre los más conocidos de los sabios de esta familia destaca Rabbi Yaakov Abuhatzira, conocido también como el Abir Yaakov, y el Baba Sali, un gran sabio que vivió durante esta época, la época moderna, y hasta en el presente quedan de su familia muchos sabios y tzadikim. Les contaremos lo que nos dice la tradición familiar acerca de Rabbi Shemuel Elbaz y las cosas que él vivió. Rabbi Shemuel nació en la tierra de Israel y los primeros años de su vida los vivió en Jerusalén. Y fue discípulo de Rabbi Haim Vital, quien fue a su vez discípulo del santo Arizal. Y después de un tiempo, cuando Rabbi Haim Vital se mudó a la ciudad de Damasco, también Rabbi Shemuel se mudó junto con él a Damasco. Y finalmente sus días terminaron justamente en Damesek, en Damasco, y está enterrado en el patio de la sinagoga donde solía rezar él y su Rabbi Haim Vital. En esta oportunidad pasaremos a contar cuál fue la razón del cambio de apellido. Comenzaremos por aquella historia y luego veremos cómo se dio a conocer la grandeza de Rabbi Shemuel ante todos. Aconteció en cierta ocasión que Rabbi Shemuel tuvo que viajar partiendo en un barco por el mar para cumplir un deber de Torá. Él se preparó y alistó sus enseres y llegó al puerto en el cual encontró un barco que viajaba precisamente al lugar donde él quería llegar. Entonces Rabbi Shemuel se acercó al capitán del barco y le pidió que lo agregue a los pasajeros del barco. Pero el capitán le respondió: «Págame como el resto de los pasajeros y te llevaré, si no, no». Rabbi Shemuel le dijo: «En esta oportunidad no tengo dinero. Te ruego por favor que por esta vez me lleves sin pagar». Pero el capitán no le hizo caso y Rabbi Shemuel insistió en pedirle y rogarle que por esta vez lo lleve, pero no sirvió de nada porque el capitán del barco no quiso escucharlo. Y era costumbre de Rabbi Shemuel llevar con él siempre una alfombra. Y alfombra se dice en árabe hatzira. Entonces Rabbi Yaakov extendió su alfombra en la orilla del mar y se sentó sobre ella y comenzó a estudiar Torá. Y esperó a que el barco parta. Cuando los pasajeros del barco vieron a Rabbi Shemuel sentado en la alfombra, se asombraron y no sabían qué estaba pasando. Pero Rabbi Shemuel no les prestó atención y siguió estudiando. Y de pronto el barco partió. Y cuando comenzó a viajar, los pasajeros vieron a su costado que también la alfombra de Rabbi Yaakov comenzó a viajar sobre el mar, junto con él, llevándolo como si fuera un barco pequeño. Al ver esto, el capitán del barco dijo: «De cierto, este hombre es un hombre santo», y se afligió mucho de no haberle dejado subir al barco y viajar con ellos. Entonces el capitán del barco lo llamó desde su lugar, diciéndole que puede unirse junto con ellos en el barco. Pero Rabbi Shemuel le respondió: «Ya que no quisiste llevarme contigo, estoy mucho mejor aquí». Y así llegó la alfombra hasta el mismo lugar de destino de Rabbi Shemuel. Cuando esta historia se difundió, comenzaron a llamar a Rabbi Shemuel el padre de la alfombra, Abi Hatzira, y de allí proviene el apellido Abu Hatzira.
Ahora pasaremos a contar cómo se dio a conocer su grandeza al inicio. Cuando Rabí Shemuel vivía en Jerusalén todavía, era muy modesto y no se lo reconocía como un gran sabio siquiera. Y la comunidad de Jerusalén de aquel entonces era muy unida y también pasaban mucha pobreza y sufrían de las persecuciones de los gentiles de aquella época, a tal punto que les habían prohibido comprar casas para ellos, de tal forma que solamente podían vivir en casas alquiladas, cuyos dueños eran los árabes de aquel entonces. Y no solamente esto, sino que tenían que pagar impuestos para el tesoro del rey, y no les alcanzaba para cubrir todos los gastos. Entonces los judíos de Jerusalén se reunieron y decidieron enviar a una persona fuera de Israel para que recolecte caridad para los judíos de Jerusalén. Y en aquel entonces los viajes eran peligrosos, pues los barcos de aquella época no eran tan modernos y siempre constituía un peligro viajar en barco en aquel tiempo. Por ello, echaron suertes para ver quién sería el emisario que saldría de Jerusalén a recolectar caridad. Y fue escogido Rabí Shemuel Elbaz. Y él era conocido como un estudiante de Torá, solamente que no conocían el nivel real que él poseía y lo tenían como alguien de un nivel mediano. Y muchos de ellos pensaron que tal vez él no sería el indicado para salir a recolectar caridad, ya que no era un gran Talmid Jajam, un gran sabio, y algunos creyeron no conveniente que él vaya, pero debido a que habían echado suertes, no podían cambiarlo. Al partir, Rabí Shmuel llegó en primer lugar a Kushta de Turquía. Partió un día viernes en la mañana desde el puerto de Yafo de Israel, y al mediodía el barco partió. Y Rabí Shemuel había llevado solamente para una comida. Una vez que partieron, se acercó Rabí Shemuel al conductor del barco y le preguntó: ¿Cuándo llegaremos hoy a Kushta? El conductor se rió en su corazón pensando: necesitamos semanas para llegar hasta Kushta, y él pregunta cuándo llegaremos hoy. Así que pensó en su corazón que él no sabía lo que decía y prefirió no hacerle caso y no le respondió. Habiendo pasado una hora, se acercó de nuevo Rabí Shemuel al conductor y le preguntó: ¿cuándo llegaremos hoy a Kushta? Entonces el conductor le respondió: ¿qué pregunta haces? ¿Acaso estás borracho? Le respondió Rabí Shemuel con tranquilidad: no estoy borracho, solo te pregunto, ¿a qué hora quieres llegar hoy a Kushta? El conductor le dijo: yo quisiera llegar en la tarde de hoy, ¿pero de qué sirve? Y Rabí Shemuel le dijo: pero la tarde de hoy ya es muy tarde, porque hoy es viernes, y yo quiero recibir el Shabbat con una copa de vino en Kushta. Entonces el conductor no le hizo caso. Entonces el barco fue pasando de puerto en puerto, viajando rápidamente, y nadie se dio cuenta de esto. Y no pasó mucho tiempo hasta que llegaron al puerto de Turquía. Y cuando llegaron, el capitán del barco se asombró y dijo: ¿hemos llegado a Kushta? Y fue y preguntó a los costeros: ¿cuál es el nombre de esta ciudad? Y ellos se burlaron de él y le dijeron: ¿qué clase de capitán de barco eres tú, que no sabes que estás en Kushta? De inmediato se acercó el conductor del barco hacia Rabí Jacob y le dijo: tú eres un hombre santo, no bajes caminando del barco, yo pondré mis manos debajo de tus pies. Y se rió Rabí Jacob y le dijo: yo no soy santo. ¿Acaso no viste cuando salimos de Yafo que el barco viajaba como volando? El capitán del barco se distrajo por un momento en sus obligaciones y Rabí Jacob tomó su talit y tefilín y sus cosas y bajó del barco junto con los demás viajeros. Cuando se dio cuenta el capitán del barco que Rabí Shemuel ya se había ido, dijo: he tenido aquí un hombre santo y no lo sabía. Entonces Rabí Jacob comenzó a caminar por las calles de Kushta y le parecían conocidas como las calles de Jerusalén, y llegó hasta la casa del Gabbai de la caridad, el encargado de dar caridad en aquella ciudad. El Gabbai lo recibió por un lado alegre y por otro lado no tan alegre. Alegre porque venía un invitado de Jerusalén, y no tan alegre porque aquel invitado ante sus ojos no era alguien de elevado nivel de estudio de Torá. De todas maneras lo recibió y fueron juntos a rezar, y se hospedó en la casa del Gabbai. Y era la costumbre que aquellos que los rabinos enviaban en una misión a alguna ciudad
dijeran un discurso de Torá en la comida de Shabbat. Pero Rabbi Shemuel no dijo nada, ningún discurso, ninguna enseñanza de la ley de la Torá. El Gabbai se afligió por esto, pero no dijo nada. Una vez terminado Shabbat, se acercó el Gabbai a Rabbi Shemuel y le dijo: mañana en la mañana el sultán y toda su corte van a pasar por las calles de la ciudad. En aquel momento el miedo de los judíos se vuelve grande, así que vendrás conmigo y subirás al techo. Allí hay una ventana pequeña desde la cual podremos ver al rey y cumpliremos el mandato divino de ver cuando los reyes se presentan y poder bendecir la bendición que dice: el cual repartió de su gloria a carne y sangre, es decir, al ser humano. Esta es una bendición que se dice al ver a los reyes del mundo, a quienes el Eterno les concede honor al permitirles ser reyes durante esa temporada. Le respondió Rabbi Shemuel: muy bien, todo mandamiento que el pueblo de Israel cumple acerca la redención. Así que al día siguiente, domingo en la mañana, subieron los dos a la parte de arriba, cercana al techo, y esperaron el momento en que pase el sultán. Y de pronto se escuchó el sonido de los tambores, los jinetes y un carruaje en el cual venía el sultán. Cuando el carruaje del sultán llegó frente a la casa del Gabbai, mandó detener el carruaje, y el Gabbai se estremeció y dijo: de seguro nos han visto y ahora nos matarán. Rabbi Shemuel no se movió y respondió con tranquilidad: no temas. ¿Por qué nos matarían? El Gabbai retiró a Rabbi Shemuel hacia un lado y él atisbó desde la ventana y vio que el sultán hizo una señal a sus hombres para que ingresen a su casa, a la casa del Gabbai. En ese momento el Gabbai dijo: estamos perdidos, mientras temblaba de miedo. Pero le dijo a Rabbi Shemuel: ocúltate tú debajo de esta caja que está en una esquina. Y el Gabbai le dijo: ¿y tú? Y le respondió Rabbi Shemuel: yo me quedaré en mi lugar. Mientras tanto, escucharon los pasos de los que subían por las escaleras. De inmediato el Gabbai se escondió, y llegaron los hombres hasta arriba, y desde su escondite escuchó el Gabbai que los hombres querían llevar a Rabbi Shemuel sobre sus hombros. Pero Rabbi Shemuel se negó y les dijo: Hashem bendito me ha dado pies que con ellos puedo caminar. Y le respondieron los hombres: pero así nos ha mandado el sultán. Entonces respondió Rabbi Shemuel: la ley del reinado es ley. Y aceptó. Y lo hicieron bajar aquellos hombres y lo acercaron a la carroza del sultán. En ese momento el sultán se puso de pie, extendió su mano a Rabbi Shemuel y lo hizo subir a su carruaje. Entretanto el Gabbai salió de su escondite para ver qué estaba pasando y se acercó a la ventana y vio que Rabbi Shemuel estaba sentado a la derecha del sultán en el carruaje, y el carruaje comenzó a viajar en dirección al palacio. En ese momento entendió el Gabbai que este hombre que se veía como un hombre sencillo era en realidad un varón de gran santidad, y se lamentó de no haberse quedado junto con él, pues si se hubiera quedado con él también lo habrían llevado junto con él. El carruaje y toda su corte llegó hacia el patio del sultán, y cuando ingresó el sultán junto con sus hombres al palacio, hizo sentar a Rabbi Shemuel a su derecha y al gran ministro a la derecha de Rabbi Shemuel. Entonces sus ministros se asombraron que el sultán le estaba dando mucho honor a Rabbi Shemuel. Así que el gran ministro no se contuvo y se acercó al sultán y le dijo en su oído: mi señor rey, ¿acaso él no es un judío? Él no merece todo este esplendor. ¿Por qué usted baja de su dignidad? Mientras tanto, todos los demás ministros estaban mirando en dirección al rey, esperando qué podría decir con respecto a esto. Entonces el rey alzó su voz y dijo: ustedes todos son tontos. ¿Acaso no vieron la columna de fuego que descendía del cielo hasta aquella ventana desde la cual él mostró su rostro? Todos le dijeron: no lo vimos. El sultán le respondió: yo sí lo vi. ¿Acaso no le daré honor? Y todos se callaron. Entonces preguntó el rey a Rabbi Shemuel: ¿de dónde vienes y cómo llegaste a Kushta?
Y Rabí Shemuel le contó el milagro que aconteció, que en aquel mismo día que salió de Jerusalén, llegó a Cushta. Entonces los ministros alrededor pensaron que Rabí Shemuel estaba engañando al sultán. Entonces el mismo sultán mandó llamar al conductor del barco, el cual llegó y se postró delante del rey, y le contó todo lo que había experimentado en el viaje junto con Rabí Shemuel. Así que fue demostrado delante de todos los ministros que Rabí Shemuel era un hombre santo, y le dieron honores. Le preguntó el rey a Rabí Shemuel: ¿cuál es tu pedido? Y Rabí Shemuel le contó que los judíos en Jerusalén no tienen casas y sufren de los gentiles y tienen que pagar impuestos y no tienen quien les ayude, y que él vino a Cushta para reunir dinero entre los judíos para los sabios de Torá y los pobres en Jerusalén, la cual es una ciudad santa. El sultán llamó al escriba y le dijo: escribe que le es dado a los judíos de Jerusalén permiso de construir casas y también sinagogas, y también que todos los impuestos que deben los judíos ya fueron pagados y ya ingresaron al tesoro del rey. Y escribe que ya fueron pagados durante los 7 años que vienen. El escriba terminó el documento y el sultán lo selló con su anillo y le entregó el escrito a Rabí Shemuel. Y le preguntó: ¿cuánto pensaste reunir entre los judíos de Turquía? Y Rabí Shemuel le respondió: una suma grande. Entonces el sultán mandó al ministro del tesoro que traiga aquella cantidad y se le entregue a Rabí Shemuel, diciendo: no es conveniente que un hombre santo como tú esté caminando por todas las calles pidiendo la caridad. Y luego le preguntó: ¿cuándo planea regresar usted? Y le respondió Rabí Shemuel: mañana. Y mandó preguntar el sultán si el día de mañana habían barcos que partían hacia Yafo. Pero le respondieron: en realidad solo hay para pasado mañana, el cual llegará a Yafo después de 20 días. Entonces el sultán se despidió de Rabí Jacob y le pidió que orara en el muro occidental, en el Kotel, por la paz de su reino. Y regresaron a Rabí Shemuel en el carruaje hacia la casa del Gabay. Entonces el sultán por su parte envió emisarios por tierra hacia el gobernador en Yafo y le entregaron un escrito del sultán, el cual decía lo siguiente: en tal día llegará un barco al puerto de Yafo y en él viaja un judío llamado Rabí Shemuel. Ustedes deben darle mucho honor, como el honor de los reyes, y acompañarlo hasta Jerusalén, y asegúrense que llegue en paz. Y Rabí Shemuel no supo nada de esto, y se quedó en la casa del Gabay hasta el día martes, el cual lo trató con mucho honor y respeto durante esos días. Llegado el día martes, subió al barco junto con el documento del rey y el dinero que le dio el rey. Cuando partió el barco, preguntó Rabí Shemuel al capitán de aquel barco, haciéndole la misma pregunta que le había hecho al anterior capitán del barco en su viaje hacia Cushta. De la misma manera, el capitán no le hizo caso y se rió, y Rabí Shemuel volvió a preguntarle: ¿cuándo quieres llegar hoy a Yafo? Entonces el capitán se enojó y lo echó de allí. Rabí Shemuel se sentó en una esquina del barco y comenzó a leer Tehilim, salmos. Cuando llegó el mediodía, el barco ya estaba en el puerto de Yafo. El capitán, al darse cuenta de esto, dijo: ¿estoy soñando? Y en ese momento se había olvidado que un judío le había preguntado: ¿en qué momento del día de hoy quieres llegar a Yafo? Mientras tanto, acercaron un bote pequeño junto al barco, y mientras el capitán junto con los marineros discutían cómo es posible que hayan llegado tan pronto a Yafo, Rabí Shemuel bajó a aquel bote y lo vio el capitán y dijo: él es un varón santo que estuvo con nosotros y en mérito de él llegamos con rapidez aquí. Pero cuando Rabí Jacob había salido del barco hacia el bote pequeño y del bote pequeño había llegado a tierra en Yafo, el barco, que aún no había llegado completamente a la orilla de Yafo, comenzó a regresar hacia atrás, ingresando al mar hasta que llegó al lugar donde debía estar en aquel día,
como si estuvieran viajando según la manera natural, es decir, no lejos de Kushta. Y Rabbi Shemuel desde Yafo llegó en muy corto tiempo a Jerusalén. Y cuando llegó a Jerusalén, ingresó a la sinagoga, pues estaban listos a rezar la plegaria de la tarde, Minjá, y él se sentó junto con ellos a recitar salmos. Al verlo se asombraron y se acercaron a él y le dijeron: ¿Tú eres Rabbi Shemuel? Entonces sonrió Rabbi Shemuel y le dijo: por supuesto que soy Rabbi Shemuel. Entonces otro le preguntó: ¿pero es que acaso no viajaste el viernes pasado a Kushta? Y él respondió: fui y regresé. Entonces los rabinos pensaron que Rabbi Shemuel había enloquecido y se dijeron unos a otros: realmente lo que pasó fue que él fue hasta Yafo y regresó. En ese momento, Rabbi Shemuel sacó el documento que había escrito el rey y les dio para que lo lean. Lo leyeron todos y se asombraron. Y en ese momento también les sacó el dinero y se lo entregó a los rabinos. Y les dijo que todo esto que ellos habían visto lo mantengan en secreto, hasta que llegue el tiempo en que él tenga que revelarse y mostrarse a todo el mundo. Y pasados los días, tal como había mandado el sultán al gobernante de Yafo, que debía recibir al barco que llegaba de Kushta, esperando que baje Rabbi Shemuel para recibirlo con honores, tal como había mandado el sultán, lo que había sucedido era que aquel barco había sido capturado por asaltantes y no llegó aquel día a su destino. El gobernante, junto con sus ministros, esperaron el barco hasta la noche y no llegó. Y al día siguiente llegó un barco más pequeño, pero que había partido desde Beirut. Entonces, al ver que no llegó aquel barco, temieron mucho del sultán. Entonces se dijeron unos a otros: si este es un judío muy honorable, de seguro los rabinos de Jerusalén lo conocen. Entonces llegó el gobernante mismo a Jerusalén y llamó a los rabinos y les mostró el escrito del rey. Y le dijeron los rabinos: este hombre es Rabbi Shemuel, que ya volvió hace días. Dijo el gobernante: es imposible esto. Le respondieron los rabinos: a pesar de ello, es así, señor gobernante. Entonces se enojó el gobernante y le dijo: ¿acaso ustedes saben más que el sultán? Si es como ustedes dicen, tráiganlo delante de mí. Entonces fueron los rabinos a la sinagoga y le contaron a Rabbi Shemuel todo el asunto con el gobernante de Yafo. Entonces dijo Rabbi Shemuel con tranquilidad: yo iré a mi casa y él irá allí. Pero los rabinos le pidieron por favor que en aras de la paz venga él mismo con ellos hacia el gobernador. Pero Rabbi Shemuel les respondió: este gobernador no es rey ni hijo de rey, pero el pueblo de Israel son todos hijos de reyes, así que él vendrá a mí. Regresaron los rabinos al gobernador y le contaron lo que dijo Rabbi Shemuel. El gobernador se enojó mucho en su corazón, pero ¿qué podía hacer si el sultán quería honrar a este judío? Entonces el gobernador decidió ir con ellos a la casa de Rabbi Shemuel. Lo llevaron por un callejón apartado y al final del callejón una casa antigua y en la parte de arriba un cuarto pequeño donde estaba Rabbi Shemuel. Entonces el gobernador se avergonzó de ingresar a esa casa y les dijo a los rabinos: ¿ustedes me quieren avergonzar? Le respondieron: de ninguna manera, nuestro señor gobernante, pero Rabbi Shemuel es un hombre santo. Entonces cuando llegó el gobernador al cuarto de Rabbi Shemuel, se reunieron una gran multitud, tanto judíos como árabes, alrededor de la casa. Y los árabes se conmocionaron al ver que el gobernador le rendía honor a los judíos. Entonces aquel gobernador abrió la carta del sultán delante de Rabbi Shemuel y le preguntó: ¿tú eres aquel hombre? Y Rabbi Shemuel dijo: sí. Dijo el gobernador: fírmame aquí por favor que llegaste con paz. Le dijo Rabbi Shemuel: dame una cantidad de dinero para los pobres de Israel y firmaré. Entonces el gobernador temió del sultán y le dio la cantidad de dinero que le fijó Rabbi Shemuel. Y se enojó el gobernante por esto, que un judío le sacara dinero. Entonces dijo Rabbi Shemuel a los rabinos: ahora traigan el escrito del rey. Y cuando lo leyó el gobernador, cayó rostro a tierra
y dio el doble de la cantidad que había dado a los pobres. Y cuando salió el gobernador de la casa de Rabí Shemuel, dijo Rabí Shemuel a los rabinos: mañana lleven el escrito del rey ante el gobernador de Jerusalén, pues vendrán días buenos a las personas de Jerusalén. Le dijeron los rabinos: tú ve primero y nosotros iremos detrás de ti. Entonces Rabí Shemuel no les respondió. Cuando llegó la mañana para ir juntos hacia el gobernador, Rabí Shemuel ya no estaba en Jerusalén, y dijeron que él había hecho un viaje instantáneo hacia Damasco para aprender Torá de la boca de nuestro maestro Rabí Hayim Vital, y allí estuvo todos sus días en la sinagoga hasta el final de sus días. Estimados amigos, los invitamos a suscribirse a nuestro canal, a activar la campana de notificaciones para recibir cada uno de nuestros estudios, esperando que estos temas sean de gran ayuda para cada uno de ustedes. Hasta aquí la historia de Rabí Shemuel el-Vaz, quien cambió su apellido a Abu Hatzira, pues a partir de aquel entonces en adelante, de su familia vinieron grandes sabios que también vivieron en Marruecos, que trajeron mucho bienestar, mucha Torá, mucho temor del cielo, muchos milagros y ayuda celestial para el pueblo de Israel. Con los caminos de santidad de la familia Abu Hatzira, a partir de la santidad, sencillez y dedicación a la Torá de Rabí Shemuel, del cual contamos su historia en esta oportunidad. Que en mérito a Rabí Shemuel y a toda la familia de sabios y sadiquim, justos y santos que salieron de él, podamos pronto ver la redención final, y que la historia de ellos nos enseñe a temer al Eterno todos los días, a confiar en su salvación, y nos dé fuerzas para seguir adelante en el camino de Hashem. Bendito sea esa su voluntad. Amén.